Señales compuestas. Gráficas con Python. Unidad 1. Señales. Algunas señales pueden ser representadas mediante la suma de varios componentes usando la propiedad de linealidad, en la que una señal es el resultado de la suma de sus componentes. Para observar esta propiedad, es posible realizar la gráfica por partes. El ejemplo con el que vamos a empezar corresponderá a la expresión de la señal x de t, que tiene aquí la suma de tres componentes. Las instrucciones empiezan, igual que los ejercicios anteriores, con la librería NumPy y Matplotlib. Con el ejercicio utilizamos la función tipo escalón. Para realizar el ejercicio por partes, empezamos escribiendo la función x1 como una función lambda, que en este caso depende del tiempo, y está compuesta por t-1 multiplicado por el escalón evaluado en t-1. Para observar x1, usaremos un intervalo de observación, dado entre los valores de a y b, avanzando en tamaños de paso delta t. La gráfica del ejemplo se observa entre -2 y 8 y un tamaño de paso de 0.05, que es relativamente pequeño al intervalo total, que tiene un ancho de 10. El procedimiento requiere disponer de un arreglo que tenga valores entre A y B, avanzando en tamaños de paso delta t. La primera observación que realizaremos será sobre la señal x1 evaluada en cada punto i, haciendo la llamada a la función x1 y evaluada en cada punto t de i. La salida en forma gráfica consiste en hacer la línea tomando los valores del vector t de i versus x1 de i y mostrando el resultado en la pantalla. Grabamos el archivo por primera vez y se envía a ejecutar, obteniendo la gráfica del primer componente. t-1 es la recta con pendiente 1 desplazada en 1 hacia adelante y multiplicada por el escalón, que también empieza en posición 1, que es la línea azul que se observa en el ejemplo. Para realizar el ajuste al formato del ejemplo, añadiremos algunas propiedades de la gráfica, tales como que se debe realizar por medio de líneas discontinuas con una etiqueta en la que se indica que es la misma expresión de x1. Para observar estas etiquetas se añade la instrucción mostrar leyenda y las etiquetas conocidas para los ejes X, Y y la cuadrícula, con lo que al observar el resultado se resalta en la gráfica la forma de la señal. El segundo componente denominado x2 será una función lambda que también depende de la variable t y corresponde a menos t-2 multiplicado por el escalón de t-2. Añadimos el signo negativo para resaltar que esta función restará a la anterior el componente creciente, teniendo como resultado una constante en 1. Se procede a evaluar la expresión, igual que la anterior, como x2 en cada elemento del vector t sub i. Y a la gráfica se le añadirá una línea semejante a la anterior, pero establecida sobre x2 de i y corrigiendo la etiqueta con t-2 u de t-2. El resultado, al ejecutar el algoritmo, mostrará los dos componentes que conforman la señal hasta el momento. Sin embargo, no contiene la señal x de t, que se puede definir como x es una función lambda que depende de t y será expresada como x1 de t más x2 de t, usando el signo más para destacar que es una suma de componentes. Y dado que el signo del componente 2 ya fue considerado en x2, podemos proceder a evaluar la función x de i y añadir una línea en la gráfica dedicada exclusivamente al resultado x de t.
sin que necesariamente sea una línea discontinua, mostrará en el resultado la señal x de t, que va formando la señal buscada. De forma semejante se desarrolla el tercer componente. En el bloque de ingreso definimos x3 como la función lambda de t de menos el escalón u de t menos 4, añadiendo a la función resultante x el componente x3 de t y realizando la evaluación del tercer componente para mostrar en la gráfica la tercera línea como x3 de y con la etiqueta de menos u de t menos 4. Observamos el resultado, que es lo que estábamos buscando realizar en el ejemplo. Esta forma de desarrollo de paso a paso por componentes es lo que en los ejercicios se pide desarrollar de forma manual. Aquí en los algoritmos podríamos definir directamente la señal X con cada uno de los componentes escritos directamente. Semejante a que X es una función lambda de t con los componentes sumados en la expresión sin necesariamente tener que escribir los componentes de forma separada. Lo realizado es para mostrar de forma didáctica que la señal X es la suma de algunos componentes, aplicando la propiedad lineal en las señales. Como ya revisamos en otros ejercicios, la gráfica final se puede realizar con las mismas instrucciones, separando cada gráfica con plt.figura y asignando a la primera gráfica el número 1 y realizando una segunda gráfica con solamente las instrucciones para la señal final x de y. De esta forma, al ejecutar el algoritmo, se obtendrían las dos gráficas para indicar cómo obtener este resultado. Siguiendo el mismo método, se pueden realizar señales que reutilicen los valores anteriores, con lo que se puede dejar como tarea alguno de los ejercicios propuestos aquí para obtener la expresión que genera la señal mostrada en la imagen. Agradecemos las inquietudes y preguntas sobre el tema en los comentarios o en el foro del curso.